Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana lleno de mucho análisis para la política nacional y desde luego los observadores externos tendrán mucho que decir también y vendrán muchas investigaciones, muchos artículos y muchos foros de discusión para distintas disciplinas, sobre todo las que tienen que ver con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque ayer tuvimos la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su tercer intento por lograr dicho puesto lo ha alcanzado, por fin, como dice él, y como es un dicho muy conocido y muy trillado, la tercera es la vencida, y tiene el antecedente de otros jefes de Estado que lo han logrado hasta el tercer intento o incluso después. Pero eh, un camino largo, hay que decirlo, que tiene como efecto esta toma de protesta, este cambio de gobierno y quizá aspirar por fin a un cambio de régimen político, que no es en ningún momento lo mismo. Eh, si tengo que resumir en pocas palabras lo que fue el evento como tal de ayer, pues me limitaría a decir que en el discurso de la toma de protesta dio un diagnóstico preciso sobre todo porque él usa mucho un recorrido histórico, hace un recorrido histórico. Él desde luego no es historiador, no hace como tal historiografía, pero recurre mucho a la historia. Tenemos que recordar que él estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, la misma que me encuentro estudiando yo y en la misma institución, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, pero que nunca tuvo como fin el dedicarse a la academia y escribir libros científicos o entrar para o escribir para otros académicos. No, creo que su propósito siempre ha sido escribir de manera muy inteligible y lo podemos ver incluso en su libro, La Salida, 2018, eh, en donde precisamente hace esto. La primera parte es sobre lo que él llama la decadencia y la segunda es sobre el renacimiento. Es lo que habló ayer, solo que en una estructura distinta, al plantear que para él el modelo neoliberal o el neoliberalismo, porque no solamente lo limita al modelo neoliberal en el ámbito económico, sino también en el político y las implicaciones que ha tenido en las sociedades a partir de finales de los 70, principios de los 80, a nivel global, en donde se ha implantado. Bien, ha dicho que las privatizaciones, el restarle funciones al Estado, quizás el privilegiar a una élite, lo que él llama una cúpula reducida de privilegiados, es lo que más ha afectado al país, puesto que ha ampliado la brecha de desigualdad en, en nuestra población. ¿Por qué? Porque cada vez vemos a mayor número de pobres, desempleados, eh, gente que vive en situaciones paupérrimas. Y entonces él plantea un panorama en el cual el influyentismo, el compadrazgo, la corrupción, los actos de deshonestidad, de desvío de recursos públicos por parte de los servidores, de los gobernantes, pues es lo que ha causado que esto se reproduzca en la sociedad y que se genere un cierto estancamiento en donde solamente algunos empresarios y gobernantes se hayan visto beneficiados, por lo cual la gran mayoría se encuentre en una clara desventaja. Bien, vimos, por ejemplo, el hecho de que Enrique Peña Nieto se encontrara ahí, pues bueno, la verdad es que es una percepción muy personal, pero qué valor de ese señor para quedarse a escuchar eso, porque parecía que le estaban leyendo
una cartilla de sentencia a Peña Nieto por todo lo que había cometido, tanto en actos como en omisión. Bueno, por eso vemos que los índices de rechazo hacia Peña Nieto son los más altos de la historia desde que se mide la aprobación de los presidentes, y que hasta un día antes de que Andrés Manuel entrara en funciones, pues las encuestas eran muy favorables, ya que el encuesta Mitofsky le daba arriba de 60% de aprobación. Tiene el respaldo de la ciudadanía, porque hay que decirlo, no solamente fueron y acudieron a votar, porque muchos hablan, no, es que este momento es similar al que se vivió con Vicente Fox, pero bueno, vemos que cuando Vicente Fox la gente sí quería un cambio, quería por lo menos que el partido no fuese el hegemónico pragmático, es decir, el PRI, que no fuera el mismo que entrara en funciones nuevamente como se venía dando desde 70 años atrás. Pero realmente Fox no tenía tanto respaldo de la gente. Ahora vemos que Andrés Manuel sí, porque él, además de buscar un cambio, ha logrado consolidar un, un fuerte liderazgo. No sé si es un liderazgo carismático o qué, pero la gente lo sigue. La gente no le ha dado la espalda y la gente tiene plena confianza y está dispuesta a colaborar, que eso habla bastante bien. Prueba de ello es que el día de hoy se organizó un meeting en donde en su primera gira como presidente constitucional asistió a la ciudad de Jalapa, Veracruz, con un lleno total. Y bueno, eso habla de dos cosas. Una, de que Andrés Manuel no solamente buscaba llegar a la presidencia y abandonar a quienes depositaron en él la confianza para gobernar, sino que más allá de ello regresa a reafirmar el compromiso que les viene planteando no solo en la campaña de que se dio en los meses pasados, sino en toda su trayectoria política. Desde luego, reafirmó algunas cosas de las que dijo ayer, de las que planteó tanto en el diagnóstico como en los preceptos, en las propuestas, en los proyectos que él tiene planeado realizar durante su sexenio. Otro de los aspectos en donde vimos el apoyo, el respaldo de la gente y sobre todo de sectores que han sido marginados, olvidados, oprimidos en nuestro país, en nuestra sociedad, es el de los indígenas, al entregarle ayer el bastón de mando, ser el primer mandatario al que se le otorga, que debería ser considerado un honor, el que los pueblos originarios de este país le den dicha mención. Pero bueno, una de las agendas es, como lo había dicho anteriormente, que el gobierno tenga mayor responsabilidad, mayor peso, mayores labores que realizar. Es por eso que, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel, tendríamos que reactivar el Estado. Y voy a citar eh, una, una parte de uno de sus libros. Dice, lo primero que debemos hacer es recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Hay que desechar el engaño de que para crecer el Estado debe diluirse o subordinarse en beneficio de las fuerzas del mercado. El Estado no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social. Su razón de ser es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad, bienestar y función básica. Y su función básica es evitar que los pocos que tienen mucho se aprovechen y abusen de los muchos que tienen poco. Porque como él lo ha dicho a lo largo de las entrevistas, de esa serie de entrevistas que vino dando semanas previas a su toma de posesión, es que él no está en contra de que quien con honestidad, tenacidad, esfuerzo y perseverancia logró hacerse de un patrimonio, ya sea que este sea grande, pequeño, eso es indiferente, sino de quienes
han abusado del poder y se han apoyado de las influencias para robar y mal hacer su fortuna. Entonces, yo creo que esta especie de bien común que él nos plantea es en beneficio de todos nosotros los ciudadanos. Y no es porque yo sea un adulador, porque quienes realmente me conocen saben que mucho tiempo he sido crítico, severo de Andrés Manuel. Sin embargo, yo voté por él, yo respaldo, y si los hechos cambian, pues desde luego que mi postura tendrá que ser otra. Pero hasta el día de hoy yo no veo en qué podría fallar radicalmente, rotundamente, que el gobierno de Andrés Manuel puede ser un fracaso. Pero bueno, en otro video haré más puntuales mis posturas personales, o como un diagnóstico de lo que, como una radiografía de lo que sucedió el día de ayer y el día de hoy, desde luego. Eh, Otra de las cosas que a mí me gustan es que las primeras propuestas de campaña, quizá las menos relevantes o que podrían parecer minúsculas, se han cumplido de manera inmediata. La primera de ellas es abrir Los Pinos, la casa presidencial que se ocupa desde el periodo de Lázaro Cárdenas, la residencia presidencial. Ahí han vivido todos y cada uno de los presidentes a partir de Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. Entonces ahora está abierta al público porque es una extensión del bosque de Chapultepec, y se va a volver un museo. Ayer tuvo una asistencia de 30,000 personas. Entonces, y el presidente va a vivir en su residencia normal. Entonces eso habla bien de una cercanía más, y en donde el ciudadano tenga la oportunidad de asistir a un recinto que había sido bastante restringido solo para la clase política y empresarial que podían visitar dicho lugar, y desde luego para algunos medios de comunicación que podían asistir a realizar entrevistas. La segunda de ellas es la eliminación de las pensiones de los expresidentes, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, el hecho de que su vocero afirmó que mañana el avión presidencial sale a, sale a las 11 de la mañana de este lunes, perdón, hacia California, porque se va a poner a licitación para su venta. Una de las propuestas que ni siquiera en campaña, lo dijo desde mediados de 2016, cuando dijo que ese avión en 2018 lo iban a vender. Y bueno, creo que podríamos mencionar otras más. Otras críticas podrían ser de las propuestas cumplidas. Por ejemplo, algunos dicen de las consultas ciudadanas, que porque un plebiscito o un referéndum debería ser imparcial y sin hacer preguntas que contengan detrás de la pregunta una información tendenciosa. Y ponen el ejemplo del plebiscito que se dio en Canadá hace unos días, y algunos otros, pero digo, bueno, es que hay sociedades que tienen una cultura política mucho más desarrollada que lamentablemente tenemos en nuestro país, y eso es indudable y no es debatible. Nuestra cultura política es paupérrima, es deficiente. Los ciudadanos también tenemos que informarnos, pero hasta que eso no ocurra, bueno, pues se darán este tipo de consultas. La austeridad, el hecho de bajarse el sueldo, va a ganar 108,000 pesos, la venta del avión y algunos otros aspectos que ahorita no voy a mencionar, creo que hablan bien de él. Sobre las críticas, que realmente hasta el día de hoy, una crítica ya no de los comentócratas, de los opinólogos o de aquellos que por el hecho de ser periodistas, pues creen que son los grandes analistas, cuando ignoran aspectos indispensables de la economía, del derecho, de la ciencia política, de la sociología, de la antropología, o de otros aspectos más técnicos y específicos, pues se atreven a emitir eh, opiniones como tal. Pero las críticas que tienen por lo menos la fachada de ser objetivas y ser científicas, la verdad es que a mí no me han convencido. Las he visto muy cuadradas y las he visto
muy susceptibles de refutación. ¿Y por qué? En primera, por los simplismos. Por decir cosas que son demasiado obvias. Mm, Decir que Andrés Manuel llega por un aspecto coyuntural se me hace un simplismo. Decir, por ejemplo, que no es la cuarta transformación porque Andrés Manuel logra llegar a la presidencia debido a las reformas político-electorales que se dieron en los 90 y en los 2000, pues creo que no tiene demasiada validez. No se me hace un argumento sólido. Eh, el otro es que he visto estiramiento de definiciones politológicas. ¿Qué quiere decir con estiramiento? Que las tergiversan o las sacan de contexto. Citas, cifras, datos que no tienen realmente un sustento, no se le está dando el uso adecuado y únicamente se denota el resentimiento, el rechazo, el enojo que le tienen a la persona que hoy en día ostenta la presidencia de la República y no al proyecto y al equipo de trabajo que él cuenta y que él representa. Y otros aspectos irrelevantes, que si los colores, que si el escudo, que si por qué no se incluyen a mujeres entre los héroes patrios, cosas que sí no deben ir nada por encima del escudo, cosas muy simples. O sea, realmente le están buscando a ello, rebuscando que es, no le veo ni sentido eh, ahondar demasiado en esto. Retos para la ciudadanía, porque hay muchos. Uno es crear una cultura política, informarse, leer periódicos, eh, saber sobre cuál es la agenda, revisar las propuestas de Andrés Manuel y exigir, no solo a él, sino a todo su equipo, a los legisladores, independientemente del partido que sea, que se comprometan y que rindan cuentas. Tan sencillo como eso. Involucrarnos, desde luego cambiar desde el hogar, desde el oikos, porque un cambio macro sin ninguna modificación en lo micro no sirve absolutamente de nada. Andrés Manuel dice que con el ejemplo, sí, pero antes de que los políticos den el ejemplo, nosotros los ciudadanos tendríamos que comenzar. Y tendremos que comenzar y no solamente hacerlo nosotros mismos, porque el cambio no está en uno mismo, el cambio es colectivo. Tenemos que asegurarnos de que la persona que se encuentra a nuestro lado también rectifique y se dé cuenta de que no está haciendo las cosas de manera correcta. Piden que diga cualidades o defectos de Andrés Manuel. Ok, pues yo creo que no soy quien para juzgarlo, pero pues cualidades, pues que una de adelante, que tiene una visión histórica amplia, se ve que ha buscado ciertos mecanismos causales que le permiten tener un buen diagnóstico de lo que ha sido el país y por lo tanto hacer una proyección de lo que es factible realizar, que es perseverante, que es tenaz, que no se ha echado para atrás a pesar de las malas experiencias y decepciones, traiciones que él ha tenido a lo largo de su trayectoria. Eso me parece una cualidad. Defectos que es bastante terco. A veces es cerrado y no acepta escuchar otras posturas. A veces no importa lo que digan mis asesores, mi equipo, es lo que digo yo. A lo mejor, eso es una de las cosas más criticables. No sé, quizá de las cosas que, por ejemplo, un sociólogo alemán clásico, Max Weber, le recomendaría, sería pasión por la objetividad, mesura y, desde luego, responsabilidad política. Creo que la mesura la está trabajando. Lo vimos en su estrategia de la campaña y de la precampaña. Vamos a ver ahora que entra en funciones y cómo se comporta también con el panorama internacional, con los otros jefes de Estado y desde luego al interior con sus detractores. Vamos a ver qué tal y qué tal rinde cuentas,
¿Qué tal asume responsabilidades como no lo han hecho otros gobernantes? Y bueno, creo que eso es todo lo que yo tenía que decirles. Otra de las cosas, independientemente de por quién hayamos votado, por qué proyecto, a qué proyecto respaldemos y cuál nos causa simpatía y cuál no, creo que todos los mexicanos tenemos que contribuir a un cambio. Todos los mexicanos tenemos que contribuir por el bien de todos, no por el mío, no por el tuyo, por todos y cada uno. Porque si se beneficia el de al lado, el de enfrente, el de atrás, nos beneficiamos todos. Y sobre todo no hay que dejarse eh, caer ni derrotar. Como diría Antonio Gramsci, tenemos que hacer que el optimismo de la voluntad esté siempre por encima del pesimismo de la inteligencia. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que realizar. Y pues esa es mi percepción de los eventos de ayer y desde luego eh, estaré comentando más adelante. Muchas gracias. Saludos a todos.